El oriente de El Salvador es una zona llena de grandes bellezas naturales, las cuales están localizadas en los 4 departamentos que conforman esta zona del país Cuscatleco. Antiguamente la historia nos cuenta que en el oriente salvadoreño solo existía un departamento llamado San Miguel, el cual fue separado en 4 divisiones y es lo que conocemos actualmente. Primeramente tenemos el departamento de San Miguel y la ciudad de San Miguel, conocida como la Perla de Oriente, por ser el motor económico de esta zona. Igualmente tenemos el departamento de Usulután, antiguamente conocido como el granero de El Salvador, por sus tierras fértiles tanto en la hermosa costa como también en las tierras templadas del norte. Y hablando de tierras templadas, también tenemos a Morazán, un departamento de gran belleza natural rodeada de pinos, que también fue conocido como un bastión de la guerrilla. Volviendo al sol y a la costa, nos encontramos con el hermoso Golfo de Fonseca, en el departamento de La Unión, donde las vistas y las playas son protagonistas en esta zona de El Salvador. Lastimosamente, el oriente de El Salvador fue una zona muy golpeada por la guerra, y justamente de camino nos encontrábamos con vestigios de este turbio pasado. El municipio de Cinquera y el departamento de Cabañas nos daba la bienvenida con restos del antiguo conflicto bélico salvadoreño. El oriente también fue conocido como la zona olvidada de El Salvador, porque los gobiernos nunca daban la inversión necesaria para el crecimiento de esta zona, algo que parece va cambiando, y es que solo ingresando al primer departamento de la zona oriente nos daba la bienvenida un enorme proyecto vial, llamado con el nombre de una figura importante de El Salvador. El periférico Gerardo Barrios inició con una inversión que supera los 160 millones de dólares y comprende más de 21 kilómetros de carretera en 4 carriles, el cual se considera como la obra vial más importante y grande en los últimos 50 años en la zona oriente del país. Gerardo Barrios fue un militar y político salvadoreño originario de San Miguel, y por esto mismo podemos encontrar su nombre en muchos lugares en la zona oriente. Barrios fue presidente de la República Salvadoreña. Entre sus principales acciones tenemos la movilización de la capital de Cojutepeque a San Salvador, además de impulsar la educación, modernizar las carreteras y el ejército. Igualmente levantó la economía con la impulsión del café y fue el presidente que empezó a planear el Palacio Nacional del país, el cual fue destruido por un incendio. El presidente Barrios no pudo inaugurar el Palacio Nacional debido a que fue fusilado igual que su maestro Francisco Morazán, dando otro golpe a la Unión Centroamericana. Ambos unionistas descansan en el Cementerio de los Ilustres en San Salvador. Continuando con nuestro recorrido, llegábamos a San Miguel. Conocida como la Perla de Oriente, nos encontramos actualmente en la ciudad más importante de esta parte de El Salvador, también conocida como la capital del Oriente. San Miguel es conocida como una de las ciudades más importantes de todo El Salvador. Esta es la ciudad más desarrollada de todo el oriente salvadoreño. Con un área metropolitana de un poco más de 500,000 de habitantes, es la 4ª ciudad más poblada de todo el país. Desde su fundación en 1530 y por casi 500 años, ha tenido gran importancia económica en esta zona de la República Salvadoreña. Curiosamente, esta ciudad fue la segunda fundada en lo que hoy conocemos la República del Salvador, siendo así la capital San Salvador su primer rival en importancia económica. Esta ciudad actualmente mantiene una gran rivalidad con la ciudad más importante del occidente de este país. Santa Ana logró un ascenso allá por los comienzos del siglo XX por la agricultura cafetalera, mientras tanto San Miguel logró un despegue económico por la agricultura del algodón y el jenequén. Lastimosamente, el conflicto de la guerra civil dañó de una gran manera la ciudad
y la economía migueleña. Por este mismo conflicto, muchos migueleños tuvieron que abandonar el país. Con esto y la llegada de las remesas, la economía de la ciudad ha ido levantando. En el Parque Central sobresale la imponente catedral Basílica Santuario Nuestra Señora de la Paz, siendo esta la segunda más grande de todo El Salvador, solo por detrás de la Catedral de San Salvador. Esta catedral se considera que es una de las estructuras más representativas de todo San Miguel. Sus inicios datan desde 1862, donde destacan sus dos campanarios que miden 57 metros de alto. Igualmente, explorando las calurosas calles de San Miguel, podemos encontrar otras obras arquitectónicas de la Iglesia Católica, como la capilla de la Medalla Milagrosa. Se cuenta que los inicios del levantamiento de esta capilla fueron en 1904, donde se cuenta que dos hermanas de la Caridad tuvieron la iniciativa de poder asistir a los visitantes del hospital de la ciudad. Además, también podemos encontrar otros templos católicos. San Miguel es una ciudad bastante grande y moderna, donde cada año se celebra la última semana de noviembre uno de los carnavales más grandes de todo el país. A lo lejos, con el colocho volador, podemos observar el volcán de San Miguel, o también conocido como el volcán Chaparrastic. Este, ubicado a 11 kilómetros de la ciudad, es el tercer volcán más grande de todo el país, con 2.129 metros sobre el nivel del mar. Lastimosamente, la bruma no deja de apreciar al gigante oriental, pero les dejaré unas tomas de mi primer viaje por San Miguel para que podamos observar este gigante volcánico. El departamento de San Miguel y la ciudad de San Miguel se consideran una de las zonas más calientes de todo El Salvador, así que es indispensable venir a este tipo de lugares. Con temperaturas máximas de 38 grados y sensaciones térmicas de más de 40 grados, el calor migueleño nos obliga a explorar otros municipios del gran departamento de San Miguel. Moncagua es el tercer municipio más poblado de todo el departamento migueleño, siendo históricamente un poblado de origen lenca. Moncagua en lenca significa río de piedras y conejos. A unos aproximados 30 minutos del centro de San Miguel, nos encontramos con una de las maravillas naturales del departamento migueleño. En El Salvador es muy común encontrar estos tipos de balnearios con aguas cristalinas, donde menos te lo esperas eres cautivado por los colores de las aguas salvadoreñas, en algunos casos enriquecidas con minerales volcánicos. La fauna de este centro turístico también se hace presente, y debido a que esta zona está ubicada a escasos 103 metros sobre el nivel del mar, estos sitios se vuelven importantes para pasar el calor. Rápidamente del centro nos movemos a la costa. Cuando vine la primera vez aquí a El Salvador, me comentaron que las mejores playas de este país están aquí, en el oriente. La costa del departamento de San Miguel es realmente muy pequeña, pero esto no importa debido a la gran belleza que esconde esta zona del oriente. Nos encontramos en la playa llamada Las Flores. A esta zona se le conoce como el oriente salvaje debido a la naturaleza en su más estado puro. Se cuenta que durante los meses de diciembre y enero es perfecto para los surfistas que vienen empezando su aventura entre las olas, mientras que la temporada de marzo y octubre ofrece olas de hasta 4 metros de altura. Todo esto para los surfistas más experimentados. Toda esta playa de Las Flores decorada con grandes formaciones rocosas y arena pintada de un gris volcánico. Justamente por aquí pasará lo que llaman Surf City 2, lo cual ya está en etapa de construcción. El proyecto cuenta con 13.6 kilómetros conectados entre Usulután y el departamento de San Miguel. Con una inversión de $6 millones, se espera beneficiar a casi 1 millón de personas. Todo esto para los turistas que buscan las olas del oriente de El Salvador de categoría mundial.
Otra de las playas famosas del departamento de San Miguel es el Cuco, donde pudimos apreciar la caída del sol y donde las olas poco a poco iban cubriendo la arena migueleña. Todo esto disfrutando de una refrescante minuta. A pesar que el calor en San Miguel es bien fuerte, este departamento ha sido bendecido con mucha agua. Aparte de los ríos y las playas, también tenemos la laguna del Jocotal que se puede apreciar desde la carretera. Igualmente podemos apreciar la formación de agua dulce más grande de todo el oriente de El Salvador. Así que nos vamos a explorar un poco de Olomega, siendo el muelle de Olomega el mejor lugar para apreciar este lugar natural. La laguna de Olomega es alimentada por el río Grande de San Miguel y este se encuentra entre los municipios de Chirilagua y El Carmen, siendo este un municipio del departamento de La Unión. Esta laguna fue declarada humedal de importancia internacional un 2 de febrero del año 2010. Desde las alturas podemos apreciar su superficie de 24.2 kilómetros cuadrados. Igualmente se observan algunas islas como la isla Olomega y la Olomeguita, además también de algunos islotes, lo cual es posible explorar con algunos tours en lancha que ofrecen los locales. Según me han dicho, la gastronomía salvadoreña cambia en algunos aspectos en esta parte del país, así que acompáñenme a descubrirlo. Uno de los platillos que podemos encontrar entre las calles del centro de San Miguel son los panes llamados cipitillo, catalogados como el mejor sabor del oriente. El cipitillo consiste en un pan blanco algo tostado que le puedes agregar diferentes tipos de carne. Primeramente ponen la mostaza y después la mayonesa, seguidamente de curtido y de tu tipo de carne favorito. Por último, 2 salsas y un poco de queso rallado. El cipitillo, aparte de ser una delicia gastronómica, también es una leyenda de El Salvador, entre otros países de la región. Esta leyenda consiste en un personaje con sombrero que le gusta comer cenizas. Visita los ríos y se cuenta que es un gran enamorado de las muchachas y a esta les arroja flores. Este normalmente se ubica en el departamento de San Vicente, pero se dice que se puede teletransportar fácilmente. Otro de los íconos migueleños es el pollo campestre, que hace competencia a la franquicia guatemalteca Pollo Campero. Esta franquicia nace en el oriente salvadoreño, justamente en San Miguel. Sin duda que su empanizado y sabor tienen un toque distinguido de la zona. En el oriente hasta las pupusas tienen un toque distinguido, porque aparte de su típico curtido, en la zona oriente también se comen con curtido de mayonesa. Esta fue una combinación que la primera vez me pareció algo curiosa, pero la segunda vez ya le fui agarrando algo de cariño. En las mesas normalmente vemos la salsa tradicional, el chile y la salsa negra, aunque en el oriente no solo el curtido es lo que cambia. En un sulután puedes probar las pupusas de curil y antes de empezar te sirven un caldito con un curilito dentro. Luego vienen las pupusas con un sabor del mar indiscutible. Y hablando de sabores del mar, me contaron que en esta zona de El Salvador es posible probar las mejores mariscadas de todo el país, así que me fui al departamento de La Unión a comprobarlo. Mi primera impresión fue sorprenderme, ya que la mariscada traía huevo y también venía acompañado de una tortilla con quesillo, aunque su sabor sin duda era indiscutible del Pacífico salvadoreño. Entre otras curiosidades, me vendieron un poco de salpicón de pescado, algo que solo lo había probado de res, pero su sabor era muy bueno. Otra particularidad eran los rellenitos de punche, que son literalmente estos cangrejos. Me van a disculpar los que son amantes de este platillo, pero sencillamente yo no los pude comer.
Después de quedar bien comiditos, llegamos a otro de los departamentos del oriente salvadoreño. Nos encontramos en otro de los departamentos que pertenecen al oriente salvadoreño, donde las montañas y la costa son protagonistas de esta zona del Salvador. Habíamos llegado a la ciudad de Usulután, que es la cabecera del departamento con el mismo nombre. La palabra Usulután proviene del náhuatl, que significa entre ocelotes. En la administración de Gerardo Barrios se le asignó el título de ciudad a Usulután. En 1865 se organizó el departamento de Usulután y esta ciudad como su cabecera, formando de esta manera los 14 departamentos de El Salvador. Particularmente me llamó la atención los colores de la bandera de Usulután, los cuales son azul, blanco y verde. En la franja blanca podemos observar 23 estrellas que representan los 23 municipios en los que se divide el departamento. La franja blanca significa la paz y la armonía de los usulutecos. La franja azul, el cielo y el vasto mar Pacífico. Además también tenemos el color verde, que representa las tierras fértiles de la zona oriental. Y es que Usulután ha sido conocido como el granero de El Salvador por su gran aportación de granos básicos a la República Cuscatleca. Entre las calles comerciales de Usulután podemos observar la distinguida municipalidad y por otro lado también la iglesia de Usulután con una fachada bastante bonita. Desde las ajetreadas calles comerciales nos movemos al municipio Puerto del Triunfo, donde exploramos entre festividades curiosas y sus calles muy tranquilas. A medida vamos avanzando hacia la costa se van haciendo presentes los diferentes productos del mar, como el pescado seco para la sopa de las tardes. Este muelle se considera como una de las entradas y salidas más importantes a la bahía de Jiquilisco. Caminando por el muelle podemos ver diferentes restaurantes que ofrecen las riquezas del Pacífico salvadoreño. Igualmente las lanchas están más que listas para recorrer lo que se considera como la zona de manglar más grande de todo El Salvador. Además también se considera como una de las bahías más hermosas del Pacífico. Tiempo atrás se intentó llevar el ferrocarril al oriente de El Salvador para poder exportar todo el café y los diferentes granos básicos de esta zona, pero este proyecto estaba resultando lento y muy costoso. De aquí mismo surge la idea de un proyecto alterno, dando surgimiento al Puerto del Triunfo para poder conectar la producción agrícola con los mercados extranjeros. Entre las distintas embarcaciones podemos observar un restaurante flotante muy famoso cerca de los manglares y además la Fuerza Naval de El Salvador. Desde las alturas, con el colocho volador, podemos presenciar la belleza de la bahía de Jiquilisco. A veces me pasa que en un solo día trato de abarcar muchas cosas. Por esto mismo llegué muy tarde a una de las famosas playas de Usulután llamada El Espino, donde el mar a horas de la noche se encontraba bastante picado y para no desaprovechar el viaje me compré unas pupusas locales y un licuadito de guineo. Pero Usulután no solo es costa y calor, también hay montañas, frío y bastante café. Era momento de empezar a subir las montañas templadas de Usulután. Primeramente llegábamos al municipio de Santiago de María, que como ya les había mencionado, es un fuerte exportador cafetalero. Y justamente este municipio nace del auge cafetalero en El Salvador, naciendo en 1874 como un pueblo, ahora como un municipio. El nombre del municipio es debido a los nombres del presidente Santiago González Portillo y el de su hija María Concepción González Ortiz, de ahí Santiago de María. Desde las alturas vamos observando los diferentes climas que podemos sentir en El Salvador, tan solo recorriendo unos cuantos minutos. Habíamos llegado al municipio de Alegría, que este es parte de los 23 municipios que conforman el departamento de Usulután en el oriente salvadoreño, con temperaturas máximas de 27 grados y gracias a su altura de 1235 metros sobre el nivel del mar, el municipio destaca por sus cultivos del café, además de viveros para el cultivo de plantas ornamentales. Con la decadencia del café en El Salvador, el municipio empezó a hacer del turismo a partir del 2002 una de sus mayores
fuentes de ingresos. Incluso el Ministerio de Turismo salvadoreño le ha entregado a Alegría el premio de Pueblos Vivos en el año 2009 y en el año 2010. Entre la oferta de Alegría incluyen tours, alojamientos, tiendas artesanales y gastronomía, además de historia, como por ejemplo la casa de Alberto Masferrer, que fue un distinguido poeta y político que curiosamente fue exiliado a Honduras tras la llegada del político militar Maximiliano. Este pueblo antiguamente era llamado Tecapa, por encontrarse en las faldas del volcán con el mismo nombre, pero en el siglo XIX arribaría el profesor José Miguel Alegría, que construiría un colegio de filosofía en la comunidad. El 17 de febrero de 1891, en reconocimiento a la labor educativa del profesor José Miguel Alegría, la Asamblea Legislativa cambió el nombre de Tecapa a Ciudad Alegría. A mí me gusta llamar a Ciudad Alegría también como la ciudad de los miradores, debido a que entre sus montañas es posible encontrar distintos miradores, como por ejemplo el mirador de las 100 gradas, además también de algunos miradores más curiosos como el mirador de cristal, que puede causar miedo en algunos visitantes, aunque para otros puede ser una buena dosis de adrenalina. Estas bonitas vistas de la ciudad de Alegría y el mirador de cristal se encuentran en la finca Rauda, la cual cuenta con diferentes restaurantes y cafeterías para disfrutar de los distintos miradores de esta zona oriental. Caminando entre la naturaleza y por la cama del deseo, llegamos a uno de los miradores más bonitos. La finca te brinda la facilidad de acampar entre la bonita naturaleza de Alegría o de hospedarte en algunas cabañas. Además, aquí encontrarás algunas actividades extremas y spots fotográficos. Saliendo de la finca llegábamos a uno de los infaltables de esta zona. La Laguna de Alegría, o también conocida como la Esmeralda de América, se encuentra ubicada en el volcán Tecapa. Las aguas de su laguna normalmente son de color verdoso debido al alto contenido de azufre, algo que se puede oler sin ningún problema. Me llamó bastante la atención esa construcción que pueden ver ahí abajo, siendo esta una escuela. Me parece loco y un gran privilegio recibir clases dentro de un cráter volcánico, algo solo visto en El Salvador. Cuenta la leyenda que en el fondo de esta laguna descansa una bella sirena que atrae a hombres guapos y jóvenes, llevando a estos al fondo de la laguna, pero estos nunca vuelven a ser vistos. Escapando de las garras de la sirena, llegábamos a otro de los pueblos curiosos e históricos de las templadas montañas de Usulután. Posiblemente lo primero que te salga en Google cuando ponga Berlín sea la capital de Alemania. Pon seguidamente El Salvador para que vayamos entendiendo la historia de este peculiar lugar. Anteriormente la ciudad de Berlín era conocida como Gran Malón o Agua Caliente, pero hubo un náufrago que sobrevivió a las aguas del Pacífico y llegó a las costas salvadoreñas. Este era un hombre llamado Serafín Brennen que llegaría a esta comunidad, dejando una gran huella en estas montañas del oriente salvadoreño. Berlín proviene de una lengua eslava llamada polavo, donde significa esta palabra como tierra no cultivable o también tierra deshabitada, algo totalmente opuesto a lo que es la ciudad. Estas ciudades que hemos estado visitando se encuentran enclavadas en la Sierra de Tecapa, donde se encuentran distintos conos volcánicos. A esta ruta se la ha llamado turísticamente como la Ruta de las Mil Cumbres. En el centro de Berlín encontramos distintas edificaciones hechas con láminas troqueladas, según dicen provenientes de Bélgica. Y debido al delicioso clima fresco y a la gran historia cafetalera de la zona, era más que obligado probar una buena taza de café, acompañado de un rico postre salvadoreño. Caminando entre murales coloridos con representaciones locales, llegamos a un mirador, donde a lo lejos podíamos observar una especie de vapor saliendo entre la vegetación. La curiosidad me llamaba, así que era turno de que el colocho volador saliera a explorar. En el subsuelo de la ciudad existe una gran cantidad de vapor volcánico, algo que en 1992 sería aprovechado, abriendo una central llamada El Tronador, asegurando una producción energética a base de la ubicación volcánica de El Salvador. Quiero recordarles que la mejor manera de apoyar este contenido es suscribiéndose al canal y dejando su like por aquí abajito.
Así que sigamos con esta aventura. ¡Vamos! Nos encontramos en una zona que me recuerda bastante a Honduras por su gran frondosidad de pinos. Y casualmente nos encontramos a unos pocos kilómetros de la frontera hondureña. Y aunque es una zona bastante hermosa, entre toda esta belleza natural, fue un departamento bastante golpeado por la guerra. Habíamos llegado al departamento más al norte de la zona oriente de El Salvador, que curiosamente Morazán es el único de las 4 divisiones orientales que no tiene salida al Océano Pacífico. Otra curiosidad es que Morazán tiene una cabecera con nombre diferente al departamento, así que en este caso habíamos llegado a la ciudad de Francisco Gotera. Gotera proviene del lenca pipil derivada de la palabra got, que significa cerro, y era, que significa serpiente. Así que estábamos en el Cerro de la Serpiente. Curiosamente, el nombre de este municipio se había oficializado solo como San Francisco, pero los locales, por pura costumbre, le decían San Francisco Gotera, y no fue hasta el 2006 que se le daría oficialmente el nombre actualmente conocido. La costumbre de los pobladores es porque inicialmente el nombre de todo el territorio departamental era Gotera, y no fue hasta 1887 que en homenaje a Francisco Morazán se cambiaría el nombre de este departamento. Pese a que nos encontramos bien al norte, la cabecera de Morazán solo se encuentra a 301 metros sobre el nivel del mar, así que es normal sentir temperaturas bastante cálidas. Pero solo recorriendo unos cuantos minutos empezamos a encontrarnos rodeados de pinos y sentir temperaturas mucho más frescas. Perquín es un municipio a 1230 metros sobre el nivel del mar, y por eso su clima es bastante agradable. Su nombre es de origen lenca y significa camino de brasas. Se cuenta la leyenda que el origen del nombre de este municipio es porque años atrás los pobladores por las noches recorrían el pueblo con antorchas de ocote, dejando por el camino las brasas. En 1992 nace aquí el Festival del Invierno, por 2 particularidades bien marcadas de esta zona. Una es por el copioso invierno, la segunda es que los guerrilleros que estaban cumpliendo el cese al fuego quisieron hacer una celebración para transmitir que la guerra ya había terminado. Justamente también por sus orígenes se realiza la elección y la coronación de la princesa lenca, siendo este uno de los eventos favoritos de todos los pobladores de Perquín. Para conocer nuestro próximo destino debemos empezar nuestra caminata entre pinos y la bella naturaleza del departamento de Morazán. Íbamos camino a una belleza natural que exactamente se encuentra en otro de los municipios de Morazán, llamado San Fernando, fronterizo con Honduras, según la ubicación que nos daba el mapa en ese momento, y además también a la información que nos daban los pobladores. Justamente el río divide ambas repúblicas. Del lado de Honduras se llega a la cascada por un municipio que se llama Colomoncagua. La cascada cuenta con 39 metros de altura, imponiendo con una gran caída de agua. De esta forma cae agua cristalina en una poza con unos cuantos metros de profundidad, siendo esta una gran belleza natural que comparten ambas naciones. Lastimosamente, Morazán, aparte de tener una gran belleza natural, tiempo atrás muchos de sus habitantes tuvieron que emigrar por el conflicto de los años 80. Fundado en diciembre de 1992 por ex combatientes guerrilleros, el Museo de la Revolución cuenta con historia de los 12 años de conflicto en la República Salvadoreña. Entre objetos, documentos, imágenes, información y testimonios de momentos históricos, este museo nos relata una brecha de lo que fueron los años 80 para muchos salvadoreños.
salvadoreños. Se considera que Morazán es uno de los 14 departamentos de El Salvador menos poblados, además junto al departamento de Cabañas, de los más pobres del territorio salvadoreño. Esto porque ambos departamentos fueron muy afectados por la guerra. Este departamento fue uno de los disputados entre las fuerzas que deliberaban el conflicto armado de los años 80. Fue aquí donde el FMLN concentró un gran número de tropas. La población de San Francisco de Gotera se vio triplicada debido a los desplazamientos que generó este conflicto. Los desplazados eran mayormente de los municipios más al norte, como Arambala o Perquín. Igualmente, aquí en el Museo de la Revolución aún existen vestigios de la radio oficial de la guerrilla, llamada Venceremos. El Cruz Andrade, de 13 años, hijo de la señora Juana Andrade. Desde Perquín, que se considera la capital de la Ruta de la Paz por ser uno de los municipios más pacíficos actualmente de Morazán, nos moveremos a través de la Ruta de la Paz. La Ruta de la Paz nos lleva al municipio de Arambala, que también es de origen lenca y su nombre significa río de alacranes. Arambala es conocido por ser una joya de Morazán, por tener una gran belleza natural, como ya es normal en este departamento. Pero lo que nos trae por acá es una de las historias más trágicas de El Salvador. El Mozote es un pequeño caserío donde se realizaría un evento que sería catalogado como la peor masacre del hemisferio occidental en tiempos modernos. La historia cuenta que el batallón Atlacat estaba en una acción militar llamada Operación Rescate. Lastimosamente el nombre fue totalmente opuesto a lo sucedido. En este caserío y otras comunidades aledañas se reunía a todas las personas de la comunidad, donde éstas eran interrogadas, torturadas y ejecutadas. Entre testigos y algunos periodistas se empezó a divulgar el terrible hecho, pero el gobierno siempre negó que había sucedido tal masacre. Pasaron muchos años en que los familiares de las víctimas nunca recibieron justicia, y no fue hasta un 16 de enero del 2012 que el gobierno salvadoreño pidió perdón a todos los familiares de las víctimas. Actualmente los responsables aún no han pagado por cometer este crimen, ya que en el 2020 el gobierno aclararía que todos los archivos se encuentran extraviados o pudieron haber sido destruidos por los gobiernos anteriores, cerrando este episodio con un telón de impunidad. Pese a que nos encontramos en una zona donde pueden ver bastantes pinos y neblina, se cuenta que en este departamento existen de las mejores playas de todo el oriente salvadoreño. Así que acompáñenme a explorar estas hermosas playas y también averiguar cómo hemos llegado a esta zona de pinos. El departamento de la Unión es el más oriental de todo el país, siendo sus costas bañadas por el Golfo de Fonseca, compartido con las repúblicas de Nicaragua y Honduras. Esta zona se le llamaba antiguamente como el Puerto de San Carlos, en honor al rey Carlos III de España. Luego, un 13 de julio de 1824, una Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica habilitaron el Puerto de San Carlos con el nombre de Puerto de la Unión Centroamericana. El municipio de la Unión es la cabecera del departamento con el mismo nombre, siendo esta el segundo municipio más poblado de toda esta zona departamental, solo por detrás de Conchagua. Curiosamente, la primera vez que avistaron estas tierras fue desde el Golfo de Fonseca en 1522 por el marino Andrés Niño. El nombre del golfo es por el obispo de Burgos y presidente de las Indias llamado Fraile Juan Rodríguez de Fonseca. El olor a mar se percibe por toda la ciudad. La pesca y el turismo se ha convertido en la mayor parte de los ingresos económicos de sus habitantes. Una de las atracciones principales del municipio y el departamento de la Unión es el Parque de la Familia. Con apenas 8 años de existencia, es considerado también como un símbolo de orgullo para los habitantes de esta zona oriental. En este parque hay distintos lugares para apreciar la belleza de la Bahía de la Unión. Hay un pequeño faro donde las personas pueden tener
tener una mejor vista, además de restaurantes para degustar sus platos favoritos del mar. Desde las alturas, el Colocho Volador nos regala vistas del puerto de la Unión, además del muelle municipal y el imponente volcán de Conchagua. El departamento de La Unión, por tener una gran costa bañada por el Pacífico salvadoreño, se caracteriza por tener diferentes playas para disfrutar del caluroso sol del oriente. Primeramente nos vamos a la playa llamada Playitas, que nos recibe con vistas de distintas embarcaciones pesqueras y el volcán Conchagua a lo lejos. Desde la arena volcánica podemos apreciar las islas que forman parte de este departamento oriental. Entre las islas tenemos Conchagüita y Meanguera. Meanguera es el único municipio insular que existe en todo El Salvador, formando parte de los 18 municipios de este departamento. Y ahora nos vamos hacia la playa Las Tunas, igualmente de origen volcánico. Fue la más concurrida que me encontré por mi recorrido a través del departamento de La Unión. Desde las alturas al otro lado de Las Tunas podemos observar una enorme playa y una hermosa bahía totalmente solitaria, a la cual en ese momento solo se podía acceder en lancha por la marea. La siguiente playa tiene un nombre un tanto peculiar y esta es la playa del Hawái. Se encuentra ubicada en una puntita de las tierras orientales de El Salvador, donde igualmente nos acompañan las vistas de las islas de este departamento, donde curiosamente también observamos una pista para avionetas. La siguiente playa, a mi criterio personal, fue una de mis favoritas de este departamento oriental, debido a que nos encontramos en una pequeña franja de terreno. Por un lado tenemos una bonita bahía y por el otro grandes extensiones de arena para disfrutar de estas costas del Pacífico. Se cuenta que el nombre de esta playa es debido a la abundancia de esta fruta tropical perfecta para hacer un fresco para pasar el calor. Para llegar a esta playa tenemos que pasar primero por otras como Las Tunas y el Hawái. Posiblemente por este detalle pasa algo solitaria. Igualmente, tiempo atrás fue una zona, según cuentan, muy peligrosa. En este caso yo hice mi recorrido bastante tranquilo, incluso pude comer en la zona sin ningún problema, y por esto también se logra ver uno de los famosos cubos del plan social del gobierno. A lo lejos, siendo parte de este increíble paisaje, podemos observar el volcán Conchagua, siendo este nuestro próximo destino. Para llegar a nuestro próximo destino subimos a un camión donde los saltos y la gran sanguluteada eran parte de la experiencia para conocer lo que llaman el mirador más bonito de todo El Salvador. Habíamos salido del radiante sol y la calurosa costa oriental desde el centro del municipio de La Unión. Desde el centro del municipio de La Unión nos tomaba aproximadamente unos 45 minutos llegar a un paisaje totalmente opuesto a lo que veníamos viendo. Los pinos, la neblina e incluso algo de frío se volvían protagonistas a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. El paisaje en el espíritu de la montaña sin duda era espectacular. Lastimosamente lo que veníamos buscando por ratos y por pequeñas partes se aclaraba lo que llaman el mejor mirador en tierras cuscatelecas. Las mejores fechas para visitar el espíritu de la montaña es entre diciembre y enero, y como pueden observar, abril, fecha en la que andaba recorriendo el oriente, no es la mejor época para venir a este lugar. Entre las nubes apenas se apreciaba una esquina del verdoso volcán de Conchagua. Este volcán en lengua lenca recibe el nombre de Amapala, que significa Cerro de las Culebras. El volcán está ubicado en el municipio con el mismo nombre. Este coloso volcánico me recuerda bastante al volcán de San Salvador, ya que tiene algunas prominencias muy parecidas. Se cuenta que a través de la historia este volcán nunca ha tenido un registro de actividad eruptiva. La
primera vez que vine a tierras salvadoreñas e hice mis investigaciones, parecía que en el oriente del país no había absolutamente nada que ver, nada que hacer. Ahora que ya conocí esta bella parte del país, mi opinión ha cambiado totalmente. En el oriente salvadoreño podemos encontrar montañas, cascadas, playas, lugares como este con pinos, clima agradable, gente agradable, calor, frío, de todo un poco podemos encontrar aquí en el oriente salvadoreño. Y con esto quiero recordarles que la mejor manera de apoyar el contenido es suscribiéndose al canal y dejando un like por aquí abajito. Así que nos estaremos viendo en una siguiente aventura. Ya prácticamente más del mes de estar viviendo aquí en El Salvador. Me vine allá empezando la Semana Santa y ahora ya somos como 9 o 10, 11 creo de mayo. Ya ha pasado bastante tiempo desde que estoy acá y sin duda alguna pues El Salvador es un país que al menos yo personalmente, quizás porque soy hondureño, somos naciones que están juntas, que tienen muchas costumbres, muchas cosas comunes, aunque sí tienen sus cosas diferentes obviamente. Pero es un país donde ya lo he dicho a mis amistades por acá, que básicamente pues yo no me siento extranjero, ya siento El Salvador como ya una segunda casa. Y no solo desde la primera vez que vine ya me sentí de esta forma, y después de estar todo este tiempo ya creo que lo he asegurado, este sentimiento de sentirme como en mi segunda casa aquí en El Salvador.